En el panteón de los grandes descubrimientos científicos, pocos brillan con la misma intensidad que la elucidación de la estructura del ADN. Esta hazaña monumental, lograda en 1953, es inseparable de los nombres de James Watson y Francis Crick. James Dewey Watson, un joven y ambicioso biólogo estadounidense, llegó a Cambridge con una ardiente obsesión: descifrar la estructura del material genético. Era un prodigio, habiendo ingresado a la Universidad de Chicago a la temprana edad de 15 años. Su ímpetu y su enfoque casi monomaníaco en el ADN lo distinguían de sus contemporáneos. Francis Harry Compton Crick, por otro lado, era un físico británico 12 años mayor que Watson. Originalmente, había trabajado en el diseño de minas magnéticas para la Marina Real durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, su interés giró hacia los misterios de la biología, un campo que él denominó la frontera entre lo vivo y lo no vivo. El encuentro de estas dos mentes brillantes en el laboratorio Cavendish de Cambridge fue el catalizador de una de las colaboraciones más fructíferas de la historia. A pesar de sus personalidades muy diferentes, compartían una convicción inquebrantable: la estructura del ADN era la clave para entender la vida misma. En ese momento, la comunidad científica ya sabía que el ADN era el portador de la información hereditaria. El famoso experimento de Avery, MacLeod y McCarthy en 1944 había proporcionado pruebas contundentes en este sentido. Sin embargo, nadie sabía cómo esta molécula, aparentemente simple, podía codificar la vasta complejidad de un organismo. La pregunta fundamental era: ¿cuál es su estructura tridimensional? Resolver este rompecabezas se convirtió en una carrera no oficial entre varios laboratorios de élite. En Estados Unidos, el gran químico Linus Pauling, ganador del premio Nobel, también estaba trabajando en el problema. Pauling había propuesto incorrectamente un modelo de triple hélice, un error que dio a Watson y Crick un respiro crucial. Mientras tanto, en el King's College de Londres, otro equipo estaba haciendo progresos significativos. Este equipo incluía a Maurice Wilkins y, fundamentalmente, a Rosalind Franklin. Rosalind Franklin era una experta cristalógrafa de rayos X de inmenso talento y meticulosidad. Su trabajo consistía en bombardear fibras de ADN con rayos X y analizar los patrones de difracción resultantes para deducir la estructura de la molécula. Era un trabajo arduo, técnico y que requería una paciencia infinita. La paciencia infinita. Franklin logró producir imágenes de una claridad sin precedente. Una de sus imágenes, conocida como la fotografía 51, se convertiría en una de las pruebas más importantes de la historia de la ciencia. Esta imagen mostraba inequívocamente una forma helicoidal. Además, las mediciones precisas de Franklin indicaban que la columna vertebral de fosfato debía estar en el exterior de la molécula. La relación entre Franklin y su colega, Maurice Wilkins, era tensa y complicada. Wilkins, sin el permiso o el conocimiento de Franklin, le mostró a James Watson la crucial fotografía 51.io. Para Watson, ver esa imagen fue un momento de revelación absoluta. El patrón en forma de X le gritaba: ¡Ellis! Armados con esta información visual y los datos de Franklin sobre las dimensiones de la molécula, Watson y Crick regresaron a su método de construcción de modelos. Utilizaban modelos físicos a escala, hechos de alambre y placas de metal, para probar diferentes configuraciones estructurales. Intentaron varias configuraciones, pero algo seguía sin encajar. El problema principal era cómo encajaban las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, en el interior de la hélice. Watson estaba probando a emparejar bases iguales, como adenina con adenina, pero esto no funcionaba con las dimensiones constantes de la hélice. El verdadero avance llegó cuando se dieron cuenta de la regla de Chargaff. Erwin Chargaff había descubierto que, en cualquier muestra de ADN, la cantidad de adenina A era siempre igual a la de timina T, y la cantidad de guanina G era siempre igual a la de citosina C. Este hallazgo había sido publicado, pero nadie había comprendido su implicación estructural hasta ese momento. Fue entonces cuando Watson, jugando con recortes de cartón de las bases, tuvo el momento eureka. Se dio cuenta de que un par de AT tenía exactamente la misma anchura que un par de GC. Este emparejamiento específico, una purina con una pirimidina, mantenía el diámetro de la hélice constante en toda su longitud. Además, la disposición de los enlaces de hidrógeno entre estos pares era perfecta. La adenina y la timina formaban 2 enlaces de hidrógeno, mientras que la guanina y la citosina formaban 3. Esta era la pieza final del rompecabezas. La estructura era una doble hélice dextrógira, con las 2 cadenas corriendo en direcciones opuestas, antiparalelas. Las columnas de azúcar fosfato formaban el exterior, y los pares de bases
estaban apilados en el interior, como los peldaños de una escalera de caracol. Crick declaró famosamente en el pub local, The Eagle: hemos descubierto el secreto de la vida. La belleza de la estructura residía en su simplicidad y en su poder explicativo. Inmediatamente sugería un mecanismo de replicación. Las dos hebras podían separarse, y cada una podía servir como plantilla para crear una nueva hebra complementaria, preservando la secuencia genética. Publicaron su descubrimiento en un artículo de apenas una página en la revista Nature, en abril de 1953. Es uno de los artículos más importantes y citados de la historia de la ciencia. En una modesta frase, escribieron: no se nos escapa que el emparejamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia para el material genético. Este fue uno de los mayores eufemismos de la historia científica. El descubrimiento abrió las compuertas de la biología molecular. Permitió a los científicos entender cómo se almacenan, leen y transmiten los genes. En 1962, Watson, Crick y Wilkins recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus descubrimientos. Trágicamente, Rosalind Franklin no pudo ser considerada para el premio. Había muerto de cáncer de ovario en 1958, a la edad de 37 años. Los premios Nobel no se conceden a título póstumo. Su muerte prematura probablemente estuvo relacionada con su extensa exposición a la radiación durante su trabajo con rayos X. Durante muchos años, su contribución fundamental fue en gran medida ignorada o minimizada. Watson, en su libro La doble hélice, la retrató de una manera poco halagadora, lo que contribuyó a esta percepción. Sin embargo, con el tiempo, la historia ha sido reevaluada. Hoy en día, Rosalind Franklin es ampliamente reconocida como una figura clave y una pionera cuyo trabajo fue indispensable para el descubrimiento. El descubrimiento de la doble hélice transformó la medicina. Hizo posible el diagnóstico de enfermedades genéticas. Abrió la puerta a la ingeniería genética y a la biotecnología. Cultivos modificados genéticamente, terapia génica y la producción de insulina humana por bacterias son solo algunas de sus aplicaciones. La ciencia forense fue revolucionada por las huellas dactilares de ADN. El proyecto Genoma Humano, que secuenció todo el ADN de un ser humano, fue la consecuencia lógica de su trabajo. James Watson continuó siendo una figura influyente, aunque a veces controvertida, en la ciencia. Dirigió el laboratorio de Cold Spring Harbor durante muchos años, convirtiéndolo en un centro de investigación genética de primer nivel. Francis Crick continuó su investigación en neurociencia, tratando de desentrañar los misterios de la conciencia. La historia de Watson y Crick es una lección sobre la colaboración, la competencia y la naturaleza, a veces desordenada, del progreso científico. Demuestra cómo la intuición, el trabajo duro y un poco de suerte pueden converger en un momento de descubrimiento trascendental. La doble hélice no es solo una molécula, es un icono cultural. Su elegante forma de escalera de caracol se ha convertido en un símbolo universal de la ciencia y la vida misma. El modelo propuesto era tan poderoso porque explicaba función a través de la forma. La estructura antiparalela era clave para el mecanismo de lectura del código. Los surcos mayor y menor de la hélice resultaron ser cruciales para la interacción con las proteínas. Las proteínas leen la secuencia de bases en el surco mayor sin tener que abrir la hélice. La estabilidad de la molécula se debe tanto a los enlaces de hidrógeno internos como a las interacciones de apilamiento hidrofóbico entre las bases. Crick, con su formación en física, aportó un rigor teórico indispensable. Watson, con su intuición biológica, se aseguró de que el modelo tuviera sentido en el contexto de la herencia. Su asociación fue un ejemplo perfecto de sinergia intelectual. A menudo discutían sus ideas durante el almuerzo en el pub The Eagle. La placa conmemorativa en ese pub es hoy un lugar de peregrinaje para los científicos. El acceso a un informe no publicado de Franklin, que contenía sus datos precisos, también fue un factor clave. Este informe fue entregado a Crick por su supervisor, Max Perutz. La ética de utilizar estos datos sin el consentimiento explícito de Franklin ha sido objeto de un intenso debate. Independientemente de la controversia, la convergencia de todas estas piezas de evidencia fue lo que permitió la solución final. El modelo de Watson y Crick era, en esencia, una predicción teórica. La confirmación experimental definitiva de la replicación semiconservativa llegaría años después con el experimento de Mendelssohn y Stahl. La estructura del ADN es un testimonio del poder del modelo científico. La simplicidad de los pares de bases AT y GC esconde una complejidad casi infinita en su secuencia. Es un alfabeto de 4 letras que escribe la historia de toda la vida en la Tierra. La doble hélice es a la vez robusta para almacenar información y lábil para permitir su lectura y replicación.
El descubrimiento no fue el final, sino el principio de una nueva era en la biología. Cada genoma secuenciado hoy en día se basa en el marco fundamental que ellos establecieron. La historia de Watson, Crick y Franklin nos recuerda que la ciencia es una empresa profundamente humana. Está llena de brillantez, pero también de fallas, competencia y, a veces, de injusticia. Aún así, el poder de la idea, la elegante verdad de la doble hélice, trasciende las imperfecciones de sus descubridores. Su impacto en la humanidad apenas ha comenzado a desplegarse. Desde curar enfermedades hasta comprender nuestros orígenes, el legado de esa estructura de alambre y metal en Cambridge sigue creciendo.